Bienvenidos a la serie Conociendo la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. ¿Cómo está, profe? Buenas. Todo bien, buenas tardes a los que nos escuchan. Es bueno tenerlo aquí porque hoy tenemos dos sesiones completamente interesantes. Uno de ellos será sobre la religión y la otra será sobre la derecha. Bueno, la primera sesión de hoy vamos a hablar si la religión se mete en política. Creo que muchos de los que nos ven o nos siguen, pues se hacen la misma pregunta. Yo soy cristiano de una denominación o no, ¿me tengo que meter en política? Bueno, y muchos gobiernos nos dicen, la religión, no se mete en política, no se metan en política. Si quieren, hagan su partido. La política no nos puede hacer a todos felices, pero nos puede arruinar la vida y hacernos infelices y desgraciados a todos. Eso dijo el expresidente español José María Aznar. Okay. Y creo que en América Latina se está demostrando eso, ¿no te parece, Angie? Pues definitivamente sí, ¿no? Es decir, vemos realidades complejas, como el caso de Venezuela, y creo que va a ser una escalonada bastante interesante de los casos que vamos a ir teniendo. Pero ¿es difícil para los cristianos ponerse en política? ¿Realmente es cierto de que no debemos de participar en política? ¿O es que nos hemos olvidado de prepararnos para participar en política y preferimos no participar? A ver, nos hemos olvidado de prepararnos. Por eso estamos aquí en Cochabamba, desde Cochabamba para Bolivia y América Hispana, lanzando la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Aunque nos digan, oh, ¿cómo es eso? Política y cristiano no van juntos. Caramba, una de las experiencias políticas en el siglo pasado más exitosas, aunque no perfecta, fue el Partido Demócrata Cristiano, la democracia cristiana, que todavía existe por ahí, pero no es ni una pálida sombra de lo que fue en los años 50, 60 y hasta los 70. Entonces, para estar en la política hay que prepararse. Y por eso estamos fundando aquí la academia con el pastor Alejandro Huanca, con Angie Camacho, mi persona, y otra buena camada de líderes que estamos en la directiva. Vamos a dar clases sobre lo que dice la Biblia acerca de la política, que no es poco. Vamos a enseñar, Angie, unos 80 pasajes bíblicos que se relacionan con la política, el gobierno y la justicia, que son tres temas que están muy entrelazados en la Biblia, 60 en el Antiguo Testamento, 20 en el Nuevo, y toda una doctrina cristiana de la política, cristiana y bíblica, y vamos a estudiar cómo esos pasajes fueron interpretados en más de 2 milenios de historia cristiana y mundial, y las consecuencias que tuvieron unas y otras interpretaciones. Bueno, pues definitivamente cuando hablamos de religión, especialmente aquí en América Latina, la religión que tenemos es el cristianismo, no importa si es católico, evangélico o protestante. Pues existen pasajes bíblicos, quizás a muchos nos confunden, ¿no? Entre ellos tenemos mi reino no es de este mundo, o al César lo que es del César, o lo que dice obedezcan a sus autoridades, ¿no? Entonces son pasajes muy sueltos que creo que sacados de contexto no precisamente significan lo que Jesús o Dios ha intentado decirnos. Eso, bueno, algo de eso ya explicamos en ediciones anteriores de este programa. Al César lo que es del César significa al Estado solo lo que es del Estado, seguridad, justicia, infraestructura física, y no educación, ni salud, ni meterse en temas que no son de su competencia, ni jubilaciones, ni ayudar a los pobres y todo eso. Eso es tarea de las iglesias y las iniciativas privadas y de las empresas en la economía. El Estado no tiene nada que hacer en la economía. Eso no es del César. Y mi reino no es de este mundo, bueno, significa que el reino de Dios es de Dios y procede de lo alto, procede del Altísimo, no, pero es para este mundo, porque si no el Padre Nuestro no diría, venga a nosotros tu reino. Y en cuanto a Romanos 13, obedecer a las autoridades, la Biblia también advierte a las autoridades que no abusen de poder.
¿ok? La autoridad no puede abusar del poder porque es un poder delegado para el cumplimiento de una función. Y eso es con cualquier tipo de autoridad, con la autoridad de los padres sobre los hijos, con la autoridad de los esposos sobre las esposas, del maestro sobre los alumnos, el empleador sobre los trabajadores y bueno, también los gobiernos sobre la nación. Pues la autoridad que se tiene tanto en gobierno, en familia, en iglesia, definitivamente es una autoridad delegada. Así. Y abusar de esa autoridad, pues definitivamente nos llevaría a otro escenario, ¿no? Podríamos hablar de tiranía, podríamos hablar de autoritarismo, podríamos hablar de muchas cosas menos de autoridad delegada. A mí personalmente me gusta mucho lo poco de historia que a veces a uno le cuentan sobre al César lo que es del César, ¿no? Creo que vale la pena también que los que nos ven conozcan esta pequeña historia, ¿no? Que las monedas en un principio estaban hechas de oro, plata y metales. Y cuando hacían intercambio, los romanos pagaban a los comerciantes con oro, plata y con sus monedas. Pero resulta de que parecía mucho la moneda de oro que querían pagar, entonces así que decidieron mezclar el oro con otros metales, mezclar la plata con otros metales. Y como los comerciantes no son nada tontos, pues se dieron cuenta que los romanos literalmente les estaban engañando, ¿no? Evidentemente les estaban pagando 10 monedas de oro, pero la mitad era oro y la mitad no era oro. Y como los comerciantes... y cualquier comerciante sabe, no es ningún tonto, dice, bueno, no les voy a cobrar 10, les voy a cobrar 20, ¿no? Y creo que me gusta más la interpretación por esa parte, ¿no? Cuando Jesús dice al César lo que es de César, ¿no? Es decir, tu trampa, tu engaño, al César nomás, y lo mío devuélvanmelo, ¿no? Esa parte sí me gusta. Bueno, es que el Imperio Romano inventó la inflación y el control de precios. Nosotros aquí en estos videos solo es poquito lo que podemos, algunas píldoras, algunas grajeas, pero la academia va a tener clases online, así que todos los que ven estos videos pueden comunicarse con nosotros e inscribirse. Los romanos inventaron la inflación, ¿ok? Y algunos antecedentes anteriores también hay, por degradación del metal de la moneda, por mezclar el metal noble con metales menos nobles. Eso significa degradación de la moneda, eso es inflación, eso provoca inflación de precios y obviamente después entonces, control de precios, pero el remedio, entre comillas, es peor que la enfermedad. Incluso hay muchos profesores de economía que te demuestran que el Imperio Romano cayó por esos abusos de poder. Abusos de poder, ¿ok? Entonces, hoy en día no hay monedas con metales nobles, digamos, casi no hay. Ahora, hoy en día hay billetes de papel que no tienen respaldo metálico. Entonces la inflación ya no es como antes por aleación con otros metales menos nobles y demás. La inflación es imprimiendo toneladas de billetes de papel que no tienen ningún respaldo metálico, por lo tanto no hay ningún límite para los enormes gobiernos obesos satisfacer su gran cantidad de gastos y eso genera aumentos de precio. Entonces después vuelven otra vez, al igual que los romanos, con controles de precio. Es que parece como que no aprendemos en la raza humana. Pues definitivamente, ¿no? Y esta parte de la historia es tan importante como saber que la Biblia, cuando dio Dios a Moisés sus tablas de los 10 mandamientos, le dijo que es esta ley la que tienen que cumplir, no es la ley que el gobernante que vayan a elegir se vaya a inventar, ¿no? Creo que en esa perspectiva los cristianos, los que nos denominamos cristianos, ya sea evangélicos, católicos, incluyendo los musulmanes y de otras religiones, pues estamos conscientes de que la Biblia nos enseña un modelo de gobierno, ¿no? Quizás no en todas las iglesias se ha ahondado este tema, pero aquí en el gimnasio queremos volver a sacarlo. Queremos volver a mostrar de que evidentemente la Biblia enseña un reino, ¿no? Una forma de gobierno, una forma de llevar las naciones. Y no como ahora, ¿no? Que decimos, el Estado somos todos, el gobierno, es decir, a uno le van confundiendo con esas tremendas palabras que bueno, gobierno, Estado, y al final, ¿cuál es? Ok, en 2000 años, más de 2000 años de historia cristiana, el pensamiento cristiano ha generado esto que se llamó después liberalismo clásico, a partir del derecho de resistencia a la opresión, del derecho de resistencia a la tiranía,
¿ok? Y la confusión entre gobierno y Estado tiene mucho que ver ahí. Normalmente, en la Biblia, por ejemplo, gobierno es una cosa, pueblo es otra cosa, territorio y normas legales. A partir del Renacimiento con Maquiavelo se inventa la palabra Estado, ya esa invención es un poco estatista, y nos dicen, no, el Estado somos todos. ¿Por qué? Y porque el Estado es gobierno, territorio, población o nación y orden legal. ¿Okay? Lo cual, bueno, sí, podemos tomarlo como concepto porque hoy en día está muy extendido y desde hace mucho tiempo. Entonces lo tomamos como concepto, pero le avisamos a la gente que hay una trampita ahí, la trampita de, bueno, el Estado somos todos, y entonces eso le invitamos a la academia para aclararlo en nuestros programas de estudio. Entonces, nosotros como ciudadanos sí podemos y debemos de meternos en política. Seguramente no todos su vocación sea ser candidato a senador, a presidente, a diputado, ¿no? Pero creo que como ciudadanos sí debemos de meternos en política. Por lo tanto, creo que vale la pena volver a recalcar que sí, la religión, más bien yo diría, la religión no puede ser concebida sin política, o al revés, la política no puede ser concebida sin religión. Son inseparables, ¿ok? Y no es lo mismo ser político que ser candidato. De hecho, hay muchos candidatos que vienen y te dicen, yo no soy político. En algunos casos sí es cierto, y eso no es tan bueno porque no es una persona que tenga conocimientos de política, son artistas de cine, de televisión, entonces se presentan como candidatos a cargos públicos sin la más mínima preparación y te dicen yo no soy político. En ese caso es verdad. En otro caso es mentira, la primera mentira que te dicen es yo no soy político, porque sí lo son, ¿ok? Pero bueno, admitimos que ser candidato es una cosa y ser político es otra. Ser político es estar interesado y en la actividad política que tiene que ver con los negocios públicos. Negocios públicos no significa corrupción, ¿no? Negocios turbios amparados a la sombra del Estado. Muchos somos, ahí me incluyo, somos políticos aunque no somos candidatos. ¿Okay? Entonces no es lo mismo una cosa que la otra. Bueno, también a lo largo de la historia hemos visto candidatos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, definitivamente un sacerdote, un obispo, no puede ser candidato, a menos que deje de ser obispo o deje de ser cura, ¿no? Entonces, ahí sí, pero un laico está en el deber y la obligación de ser parte de este sistema de gobierno que tenemos, ¿no? Y es de ahí que decimos que los laicos estamos obligados a... Ahora, dentro de los evangélicos, ¿cómo es? Hacer parte para cambiarlo. Pero y para bien. Y cambiarlo para mejor. Y dentro de las iglesias protestantes también ha sido esa la constante histórica, digamos. Ponemos siempre el ejemplo del pastor Abraham Kuyper en Holanda, que llegó a ser primer ministro de su país. Él se presentó al Congreso, ahí hay un sistema parlamentario, pidió 3 meses de licencia para ir a campaña, no renunció al pastorado porque es irrenunciable, es un llamado de Dios, así lo creemos los protestantes, ¿okay? Pero sí declinó, él delegó el ejercicio de las funciones pastorales en sus copastores que los tenían preparados y él fue 3 meses a hacer campaña electoral. Ganó las elecciones, incluyendo con el voto católico en un circuito que era muy mayoritario, numeroso el voto católico, y estuvo 14 años de congresista, primer ministro fue 2 veces, en fin, hizo una vida pública muy destacada y después de esos 14 años regresó a su parroquia rural, era en el campo, en Holanda, y les dijo a los copastores, bueno, muchas gracias, ahora había sido primer ministro. Ese es y no es el único ejemplo. Ahí está el pastor Kjell Bondevik, que es un pastor luterano, en los años 90 en Noruega hizo toda una serie de reformas muy buenas
reformas para limitar el gobierno, bajar los impuestos, ganar más y vivir mejor, que es lo que proponemos las 5 reformas, ¿ok? Y desregular la economía para permitir la entrada y salida y competencia libre entre los actores económicos para que la gente pueda tener productos más accesibles y mejores, ¿ok? Pero bueno, ya sabes que desde la izquierda le dicen, ¡oh, neoliberal! Y le tiran barro hasta la coronilla. Gracias, profesor, por haber estado aquí. Pues el tiempo y nuestras sesiones son muy cortas, pero eso sí, que se nos quede clarito de que los cristianos tenemos que participar en política, es parte de la enseñanza bíblica y es parte de la misión del laico, de cada cristiano que siente este llamado. Gracias a todos por seguirnos, pues les invitamos a la siguiente sesión. Muchas gracias.